Se escucha el ambiente, sonidito de ambiente, ¿verdad? Ok. Permítame, por favor. Sí. Es que se escucha. Los invitamos a la siguiente. Adelante, maestra. Su micrófono. Buenas tardes a todas, a todos. Esta tarde, pues por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de la Facultad de Filosofía y Letras, les damos la más cordial bienvenida a nuestra 43ª semana del humanismo. Agradecemos la presencia de la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras, así como al público general que en este momento nos ve a través del Facebook Live, en una transmisión en vivo de esta conferencia de esta tarde con el doctor Javier Alejandro Camargo Castillo. Estamos muy felices de recibirte, muy emocionados de escucharte. Entonces, bueno, antes de eso, de escuchar al conferencista, pues les quiero pedir que escuchen atento la conferencia y hacia el final habrá un espacio de conversación, un espacio para preguntas, para comentarios, y que por favor lo dejen ya sea en el chat a través de Facebook o aquí mismo a través de quienes están acompañándonos en la transmisión de Zoom. Voy a leer una breve reseña del doctor Javier Camargo, que tengo el gusto de conocer, y bueno, pues aquí vamos. El doctor Javier Alejandro Camargo Castillo, es doctor en estudios humanísticos por el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Cuenta también con una maestría en estudios humanísticos por la misma institución, así como los créditos completos de la maestría en estudios latinoamericanos por parte de la UNAM. Tiene estudios complementarios en producción, planeación editorial, creación, crítica literaria, así como distintos diplomados y cursos de extensión universitaria. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde el 2015 y sus líneas de investigación están vinculadas con la filosofía de la paz, ética del cuidado, educación para la paz, ética y narrativa, estudios sobre corporalidades y estudios críticos de la felicidad. Cuenta con un libro de autor, Felicidad a tres voces, Pretextos para pensar la condición humana. Ha coeditado libros como Matrices de Paz, Para Pasado Mañana, Filosofías de Anteayer, de partituras y senderos de los estudios humanísticos, así como diversos capítulos de libros y artículos de investigación. En el Tecnológico de Monterrey es profesor en el Departamento de Estudios Humanísticos desde el 2011 y actualmente es el director del doctorado en estudios humanísticos en el campus Ciudad de México y director de la revista Enclaves del Pensamiento, una prestigiosa revista a nivel internacional y que ya es parte de Scopus, también hay que decirlo, ¿sí? Y en el cual ha cumplido también diferentes roles desde el 2008. Coordina el subgrupo de investigación de cultura de paz, género y derechos humanos vinculado a la Cátedra UNESCO del Tecnológico de Monterrey. Nada más. Esta tarde nos presenta su conferencia Acontecimiento COVID y Pedagogía, lecturas para pensar la educación y preguntar por su transformación. Muchas gracias. Te cedo la palabra, Javier. Ay, pues muchas gracias a Heidi, a todos por la escucha, por estar aquí reunidos hoy en un día tan complejo de redes de comunicación. Pues siempre es un privilegio contar con la escucha y más si es en vivo, ¿no? Pues muchísimas gracias. O en vivo o en línea ahora, ¿no? Lo vivo es en línea ahora, ¿no? Pues antes que nada, muchas gracias. Bueno, pues después de ese currículum, la verdad es que ya me siento un poco apenado. Yo soy como los venados que está la luz y de repente pues ya me quedo parado, entonces espero que sea de su agrado. Pues en realidad van a ser compartir algunas ideas pues bastante sencillas. Voy a comenzar
ya saben, haciendo la transición a la presentación. Espero que se pueda ver bien dentro de poco, ¿no? Espero se alcanza a ver bien ahí. Bueno, pues yo, como decía bien Heidi, pues les voy a hablar de este tema, acontecimiento COVID y pedagogía, lecturas para pensar la educación y preguntar por su transformación. Bueno, yo quisiera comenzar un poco con por qué el título de esta ponencia y pues comenzar un poco por, yo creo que para todos ha sido el COVID-19 pues algo que ha cambiado nuestras vidas, ¿no? En ese sentido, pues es algo histórico de lo que tenemos que dar cuenta y es algo que también ha transformado pues justo en estos espacios en donde nos encontramos ahorita, ¿no? En esos espacios educativos, pero también no es solamente la forma en que nos conectamos, la forma en que continuamos con aquello que conocíamos, sino también preguntarnos, detener un poco acerca de cuál es el sentido que va a tener ahora la pedagogía, la educación, a raíz de estos acontecimientos que pues han cambiado radicalmente nuestra vida, ¿no? En ese sentido, pues quizás que más que hablar de la ética y la educación como herramienta contra la brecha social, yo creo que vamos a conversar, espero juntos, de las implicaciones que tiene de pensar, pues no sé si un subsuelo o una especie como de horizonte, ¿no? Hacia donde tenemos que dirigirnos para que esta brecha social la podamos pensar e ir transformando un poco a poco, pero como desde una manera mucho más radical, ¿no? No quedarnos, como vamos a ver más adelante, en los síntomas, ¿no? Sino tratar de ver a qué estructura profunda o estructura en realidad totalizante, ¿no? Porque está en todos lados, pues responde. Bueno, las tres lecturas que escogí para el día de hoy, ¿no? Es, como les digo, pues en realidad mi labor va a ser muy sencilla, la de engarzar tres lecturas que pues me habían estado como, llamando, ¿no? La primera de ellas es La educación como acontecimiento ético, que es un libro, pues no sé si valga la pena decirlo como clásico, pero es un libro que para mí ha sido súper, súper importante para ver el vínculo entre educación y ética, ¿no? Es un libro que ya tiene 20 años de los autores Fernando Bárcena y Joan Carles Melick, y es un autor que para los que les interese la filosofía, se los recomiendo mucho para acercarse al estudio de tres autores que pues para mí están en mi corazón, que son Hannah Arendt, Paul Ricoeur y Levinas, ¿no? Aquí una alerta, porque Fernando Bárcena y Joan Carles Melick pues son autores que están vivos y en YouTube pueden encontrar realmente muchísimas clases, ¿no? Justo en cómo la pandemia ha transformado pues los espacios educativos. Hay muchas clases realmente muy interesantes, cursos completos de filosofía de la educación y también una actualización pues de qué se puede pensar a partir de estos autores. Recientemente vi una platiquita de Arendt, ¿no? De Joan Carles Melick. Entonces, más que nada una invitación, pues si quieren seguir explorando estos autores, ¿no? Perdón, yo les voy a hablar muy poquito de este libro, básicamente solamente la introducción, el prólogo, porque creo que hay muchas preguntas que lanzan que siguen siendo vigentes, ¿no? El segundo libro que me gustaría engarzar, comentar, quizás el que voy a hablar más ampliamente en términos de su contenido y de su estructura, es un libro de 2020 publicado por Claxo, que se llama La cruel pedagogía del virus, por Boaventura de Santos, ¿no? Y es un libro interesante porque surge después de muchas reflexiones que se dieron por parte por parte de distintos filósofos, académicos, filósofas, por supuesto, también, que empezaron a tratar de dar cuenta de qué significaba, ¿no? De qué significaba esta transformación del COVID-19, pues para lo que estábamos viviendo, ¿no? Y entonces realmente hubo una serie de libros, La sopa de Wuhan, después le cambiaron el título. Hay varios libros de acceso abierto que reunían muchas columnas de muchas voces y pues era como muy, muy interesante cómo surge la pandemia y surge, a mi parecer, un boom de pensamiento, pues para dar cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Yo escogí el libro de Boaventura de Santos porque me parece que plantea una pregunta ya como de síntesis, en el sentido de qué podemos aprender potencialmente del virus, ¿no? ¿Qué nos enseña, no? Ya un poco pasado el momento crítico inicial, ¿cómo podemos aprender algo de esto que es un acontecimiento que nos ha transformado, ¿no?
Y como último engarce, me gustaría hablar del libro COVID, Distopía Educativa, que es un libro publicado por pensadores mexicanos y también participa pensadoras mexicanas, que es editado por Alberto Constante y José Alfredo Torres, y es un libro publicado en 2021 y reflexiona acerca de lo que implica la educación desde una perspectiva a veces más filosófica, a veces más desde la experiencia que implica dar clases en esta transformación digital que estamos teniendo y también ver cuáles son como las consecuencias que están pasando, ¿no? Es interesante porque Alberto Constante y José Alfredo Torres, ¿no? Como editores del libro, ya son lectores también de Boaventura dos Santos e incluso en el prólogo llegan a hacer alusión a estas como grandes, o más bien urgentes aprendizajes que nos muestra el virus del COVID-19. Entonces, hay como pequeños hilos de comunicación entre estas tres lecturas. Quizás el más lejano sea el de Fernando Bárcena y Joan Carles Melich, pero creo que su pregunta por cómo la educación no debe de realizarse en un contexto histórico vacío, frente a una modernidad que avanza de manera pues sin detenerse a pensar en las consecuencias que está teniendo, me parece que es como muy rescatable, sobre todo porque pareciera que si le hubiéramos hecho caso a ese libro, en algún sentido, podríamos haber resuelto hace 20 años un rumbo distinto de la civilización tal y como la conocemos. Bueno, un poquito aquí en la organización de la presentación. Con Bárcena y Melich me voy a referir a qué es un acontecimiento, hablar un poquito de la pedagogía crítica que ellos proponen, la pedagogía de la radical novedad, con Boaventura de Santos, esta pregunta que les mencionaba de qué se puede potencialmente aprender del virus. Del tercer libro, pues me interesa como rescatar varias voces, ¿no? Pensar que no hay una sola interpretación de lo que está pasando, no hay una sola experiencia de cómo se está llevando a cabo la educación frente a esta transformación que es resultado del COVID-19, ¿no? Sino que hay múltiples formas y yo creo que justo estamos en un tiempo de aprender de las prácticas y experiencias de distintas voces, ¿no? No tanto, bueno, no solo de los profesores, sino también creo que es un reto y tendríamos que buscar cómo hacerlo, aprender también de las experiencias que están teniendo ustedes como alumnos, como personas relacionadas con el mundo académico, ¿no? Porque en cierto sentido hay una transformación tan radical que pues tenemos que encontrar distintos puntos de enunciación. Y bueno, finalmente pues quisiera, si no me como todo el tiempo, pues poder presentar algunas conclusiones y pues tener una especie de conversación. Bueno, antes que nada, para nuestros autores, Bárcena y Melich, todas las vidas están sujetas al riesgo, ¿no? Todas las vidas están sujetas a que les pase lo inesperado. Todas las vidas en ese sentido están expuestas a la incertidumbre, están expuestas a la aventura, ¿no? Sin embargo, hay algunas ocasiones, ¿no?, que rompen la vivencia del flujo como natural, podemos decir, o del flujo continuo de nuestra vida, y se convierten en unos acontecimientos, se convierten en algo que marca una pauta de un antes y un después, ¿no? Ellos señalan que en estos espacios de tiempo, pues experimentamos angustia, desesperación, y sobre todo se resquebraja la idea de historia como continuidad y progreso, ¿no? Yo recordando esta definición de acontecimiento, fue que pensé justo en lo que nos está pasando con el COVID-19, ¿no? Es un hito, es un espacio de tiempo que pues yo confieso que no pensé nunca me imaginé que fuera a durar tanto tiempo, ¿no? Y sin embargo, pues yo creo que estamos todavía en medio de este espacio de readaptación, de angustia, de ciertas certezas que van saliendo, ¿no? Lo que nos señalan también nuestros autores es que hay acontecimientos que son personales, ¿no? Son acontecimientos que podemos pensar como pues no sé, el natalicio de algún ser querido, una boda si ustedes quieren, o cuando entran ustedes a la universidad, cuando hay una graduación incluso de primaria, ¿no? Pues son acontecimientos que marcan un antes y un después. Sin embargo, también hay acontecimientos históricos, acontecimientos que nos marcan a todos y que en ese sentido nos dan
una sensación de humanidad, ¿no? Es algo que toca, aunque no nos conozcamos, la vida de todos, ¿no? Y yo pienso que el COVID-19 pues es algo que en ese sentido nos tocó a todos, ¿no? Nos toca a todos, transforma nuestras vidas, aun cuando pues no estemos en contacto con todas las personas, ¿no? Señala que estos acontecimientos no necesariamente son negativos, hay acontecimientos que son positivos, son, por así decirlo, como adquisiciones para toda la humanidad, pero también hay acontecimientos que ellos señalan que son destructores de la humanidad, ¿no? Entonces, estos acontecimientos destructores de la humanidad los ubican Bárcena y Melik en los totalitarismos del siglo XX, ¿no? Provenientes de las dos segundas guerras mundiales, ¿no? Entonces, para ellos es como muy importante pensar la cultura y la educación como respuesta a estos acontecimientos en donde se pierde humanidad, en donde hay algo que no se puede olvidar. No podemos seguir como si las consecuencias de los movimientos totalitarios, quizás lo que nos pueda venir más rápido a la memoria sea las víctimas del Holocausto. No podemos seguir educando en este proyecto moderno como si eso no hubiera ocurrido. No podemos en cierto sentido, no escuchar a las víctimas, ¿no? De todo este sistema que hemos conformado que deja afuera a mucha gente, ¿no? Entonces, este es como el primer punto para entender por qué ellos están hablando de una pedagogía crítica, ¿no? Ellos están hablando no de una pedagogía en términos de logros, de cada vez tener más un dominio de la técnica que nos permita expandir ciertos contenidos educativos, ciertas competencias, ¿no? Sino están planteando un poco una educación que dé una respuesta, ¿no? A estas tragedias humanas que son un acontecimiento porque nos han afectado, por así decirlo, a todos, ¿no? Por ahí yo puse de más, ¿no? También un poco que pues ellos están justo muy alejados de pensar la educación en términos de rankings, ¿no? En términos de eficiencia terminal, que aquí recuerdo para hacer un paréntesis a un amigo, en algún momento yo le comenté que estaba preocupado por la eficiencia terminal del doctorado, ¿no? Que pues es uno de los indicadores, ¿no? Y él me dijo, eficiencia terminal, me dice, eso suena tanto a la solución definitiva de los nazis, ¿no? Un poco bromeando, pero como hay veces que nuestro mismo lenguaje, ¿no? Trae estos residuos, ¿no? Y estas lógicas de pensamiento. Bueno, Bárcena y Melik lo que quieren es pensar al ser humano como un ser histórico, en el contexto histórico de las guerras mundiales, como les había dicho, tanto la historia tiene elementos constructivos como destructivos. A ellos les preocupa mucho los totalitarismos y en ese sentido toman, como otros autores lo han hecho, recuerdo rápidamente a Agamben, ¿no? El paradigma del campo de concentración. En el campo de concentración no solamente confluyó lo que era, pues, por así decirlo, la mezcla de la tecnología con el exterminio de la vida, llevar a cabo sistemáticamente lo que es la aniquilación no solamente del pueblo judío, sino de distintos pueblos, ¿no? Con fines de un proyecto político, ¿no? Pero la gran pregunta es, ¿cómo la razón pudo servir de manera tan sistemática para llevar a cabo eso, ¿no? Recuerdo una fotografía que me disculpo por no haber puesto aquí, pero era en una fotografía donde aparecían muchas de las maletas, donde todas las personas que se subían a este tren de la muerte, si se me permite decirlo así, todavía llevaban, ¿no? Esta maleta como, no sé, piensen ustedes en lo que alcanzan ustedes a meter de valor rápidamente de toda su vida, aquello que ustedes piensen que les puede hacer subsistir, aquello que ustedes pues sea lo más querido, ¿no? Y entonces estas maletas, que es una fotografía donde aparecen así como un muro todas las maletas que llevaban estas personas, pues nos recuerda que no solamente eran números, que no solamente eran cuerpos indiferenciados, sino que eran personas con toda una historia, ¿no? Entonces, pues bueno, en estos campos de concentración, como ustedes seguramente, pues tristemente han escuchado, pues no solamente se experimentó con la vida humana, sino también, como nos diría Hannah Arendt, pues nos permite pensar esta banalidad del mal, ¿no? Este mal que no es realizado por un monstruo, por un Lucifer, ¿no? Por algo así como muy poderoso, sino que está causado
por pequeñas acciones, ¿no? Que repetimos de manera inconsciente, ¿no? Sin darnos cuenta de qué es lo que están construyendo, qué es lo que están contribuyendo. Y en ese sentido, pues muchas personas contribuyeron a la exterminación de estos pueblos a partir de la realización de pequeñas acciones, ¿no? Por ejemplo, dando un mensaje, llevando una carretilla, ¿no? O sea, es decir, cómo no hubo una capacidad de pensamiento que se pudiera, pues ciertamente era muy difícil de resistir, pero que se pudiera como hacer un sentido, pensar qué más podría hacerse, ¿no? Entonces, pues a ellos les preocupa mucho dar respuesta, ¿no? A estos como acontecimientos que para ellos perdimos humanidad, ¿no? Pues nos reduce nuestra humanidad, y en ese sentido es una pedagogía crítica de las sociedades modernas, ¿no? Porque para ellos no debemos olvidar a las víctimas inocentes y continuar avanzando, ¿no? El progreso, ¿no? Pretende promover una cultura tecnológica para la cual la tecnología es un sistema omniabarcante y totalizador. Señalan que la educación es vista como una tarea de fabricación, de adquisición de competencias, en vez de ver dicha tarea como un acogimiento hospitalario de los recién llegados, una práctica ética interesada en la formación de la identidad de los sujetos, ¿no? Si pensamos por un momento en el término que acuñan educación como acontecimiento ético, por una parte tiene que ver dar cuenta de este momento histórico, es decir, cómo la educación tiene que dar respuesta a esto que pasa en la historia, y justo esta respuesta tiene que ser de un carácter ético, tiene que preguntarse justamente por aquellos que han sufrido, no solamente seguir continuando con las metas y la búsqueda de los logros de la modernidad. Bueno, ¿a qué se refiere pedagogía de la radical novedad? Pues justo no se trata solo de borrar lo que le sobra a la razón, sino una pedagogía de la exterioridad y la alteridad. ¿A qué se refiere esto? Que a que nosotros no somos individuos aislados, sino que somos individuos que se forman a partir de los lazos que tienen con otras personas, ¿no? Somos seres en relación, y también al ser seres en relación está puesta en juego la respuesta que damos a aquellos que sufren, ¿no? Es decir, no somos individuos aislados, sino que respondemos a lo que vivimos en nuestra historia y a las relaciones que construimos en este momento histórico, ¿no? Y en ese sentido, pues, la educación como acontecimiento ético, la pedagogía de la radical novedad, tendrá que convertirse en una tarea hospitalaria, ¿no? Una tarea hospitalaria que tiene que ver con rebasar la idea de propiedad, ¿no? Sino acoger al otro que ha sido antes acogido por la morada que él mismo habita y que cree poseer como algo suyo, ¿no? Bueno, esta pedagogía de la radical novedad entronca justo con esta intención de buscar y pensar y crear un mundo que no sea totalitario, ¿no? Algunas de las subpedagogías o como características de esta pedagogía de la radical novedad tiene que ver con la pedagogía del nacimiento, que es una idea que a mí me encanta, que es como ver que todos somos recién llegados a este mundo, ¿no? Todos, en ese sentido, pues tenemos una historia pequeñita a raíz o comparada con la larga historia que hay en la humanidad. Y en ese sentido, pues cada quien tiene algo nuevo, algo diferente que aportar, ¿no? En esta historia, en este tejido de historias de la humanidad. Es una pedagogía del conocimiento porque buscan que sea una educación para la acción. Es una educación para traer justo, pues, una mejor forma de organización o una forma de organización más incluyente, ¿no? Podemos decirlo. Es una pedagogía de la esperanza porque busca transformar, ¿no? El futuro, ¿no? Todo lo que nace, señalan, tiene el deseo de durar y por eso está enfocada al porvenir, ¿no? Es este anhelo de cambiar las situaciones para mejor, ¿no? Y finalmente esta idea de que es una pedagogía poética, porque no se trata como de fabricar individuos, sino más bien de pensar la educación como un proceso creativo y la pedagogía como una utopía, ¿no? En el mejor de los sentidos, como un faro, como han dicho algunos autores, como una guía, como algo que se sabe que no se va a alcanzar, pero no se pierde de vista, ¿no? Algunas frases que pues, me quise rescatar de este pequeño prólogo es que nosotros somos contingentes, ¿no?
somos seres que van a morir, ¿no? Pero no debemos de olvidar que todas las personas que han muerto a causa del totalitarismo, pues son personas singulares, no tienen una vida propia. Yo me quedé pensando mucho en lo que estamos viviendo con el COVID-19, porque yo creo que día con día estamos expuestos a una insensibilización de los datos, ¿no? Esto se ha dicho mucho, pero detrás de cada, no sé, 300 muertos, 800 muertos, 1000 muertos que hemos estado escuchando, pues a lo largo de todos estos meses, ¿no? Pues siempre está el reto de recordar que son muertes singulares, ¿no? Si bien el COVID-19 no es producto de un gobierno totalitario, no es producto por así decirlo, de un Estado, ¿no? Sí vamos a ver más adelante que el COVID-19, como nos dice Boaventura de Santos, tiene raíces en cómo se ha estructurado el sistema bajo el cual vivimos, la civilización bajo la cual hemos vivido, que están muy asociadas, ¿no? Estas características de esta sociedad en la que vivimos con los totalitarismos, ¿no? Entonces, el COVID-19 en ese sentido no es un movimiento totalitario en el sentido de que haya habido un actor que lo haya determinado, sino más bien es un desnudamiento, un termómetro de ver cómo ciertas tendencias totalitarias siguen operando, ¿no? Pues ciertas tendencias que podríamos incluso pensar que ya no estaban presentes, en realidad están siendo muy activas. Y me llamó muchísimo también la atención esta pregunta de no pensar como lo que sería el sujeto cartesiano de quién piensa, sino quién sufre, ¿no? Esa es como la gran pregunta a la que tendría que dar respuesta una educación como acontecimiento ético. No solamente si ustedes quieren lo que se puede producir como maravillas del conocimiento, sino cómo van a poder ayudar a las personas que están sufriendo, ¿no? Y en ese sentido me llamó también la atención esta frase de, pues que hay que aprender del pasado, hay que Ya me aprender. reinicié también. Dices el que te envío. Acaba de despertar, chaparro. Hola, sí. Bueno, pues justo que hay que aprender del pasado, hay que narrarlo y construir un sentido de justicia con la memoria, ¿no? Esta frase que señalan Bárcena y Melich, que creo que tiene mucha repercusión en lo que estamos viviendo, es que una educación sin recuerdo es una educación inhumana y en ese sentido puede ser cómplice de estos movimientos totalitarios. Ay, bueno, pues hasta ahorita espero que vaya más o menos bien de tiempo, ¿ok? Pues lo que he estado tratando de perfilar es ver a qué nos referíamos con acontecimiento, vinculándolo con lo que era la pandemia de COVID-19. Ahora voy a pasar a hablar de qué podemos potencialmente aprender a partir del texto de Boaventura de Dos Santos. Y finalmente, como les decía, voy a terminar con qué nos dicen las distintas experiencias, ¿no? Y los pongo así con muchos puntos suspensivos en rojo, porque no va a haber una sola cosa que podamos aprender, sino yo creo que van a resonar en ustedes distintas ideas. Bueno, La cruel pedagogía del virus es un texto, como les decía, publicado por Boaventura de Santos en el 2020. Aquí quise traer un poco la mirada de la editora del libro, de la colección del libro, porque se publica dentro de una colección que busca pensar las transformaciones, ¿no? Y aquí la verdad es sorprendente, pues todas las condiciones que estamos viviendo, ¿no? Violencia, no es para nadie nuevo las situaciones de enorme violencia que estamos viviendo, ¿no? En nuestro país y en el mundo, la enorme desigualdad, esta gran concentración de riqueza que cada vez es más insultante, podríamos llegar a decir incluso, los daños al medio ambiente y seres vivos, ¿no? En la semana pasada, el fin de semana, pues Estados Unidos declaró extinto a muchas especies, entre ellas al pájaro carpintero, ¿no? Pues bueno, es una realidad cada vez más apremiante y cotidiana. La violación de los derechos humanos, ¿no? Podemos pensar así rápidamente en estas fotografías de los migrantes en Haití cruzando hacia Estados Unidos y estos caballos deteniéndolos, ¿no? La gran militarización de territorios, ¿no? Y el impacto de la pandemia sobre el tejido social y los más vulnerables, ¿no? Me quise detener un poco en leerles el espíritu de la colección, porque no se trata, me pareció muy ilustrativo, que no se trata de caer en un pesimismo,
sino justo como es la intención de esta semana de humanidades, pues encontrar herramientas teóricas para transformar las situaciones de injusticia, ¿no? La colección de este libro se llama Masa Crítica. Muy bien, entrando en la revisión de este contenido de la cruel pedagogía del virus, es interesante por cómo este título nos está diciendo que hay cosas que el virus nos puede enseñar, pero nos la está enseñando de una manera cruel, ¿no? Nos la está enseñando a partir de la evidencia de las transformaciones en la realidad, de lo crudo que está haciendo esta realidad, y en ese sentido podemos aprender, pero es algo que estamos aprendiendo, pues ahora sí que con mucho sufrimiento, ¿no? Podemos decirlo así. En el primer capítulo nos dice que el virus, todo lo que es sólido lo desvanece, ¿no? Boaventura dos Santos nos dice que las instituciones que hemos creado las podemos estudiar cuando están funcionando, pero también las podemos estudiar cuando hay situaciones excepcionales, ¿no? Como poner a prueba qué tanto responden a las situaciones de emergencia, ¿no? Él va a señalar algo que le parece como una paradoja, ¿no? Frente a esta pandemia del COVID-19, que es la normalidad de la excepción, ¿no? Porque para él vivimos en una crisis permanente desde los años 80, en que el capitalismo es dominado por el capitalismo financiero. Ahí señala que sucede algo doblemente anormal. Por una parte, la crisis ya no es algo excepcional, no es algo que sea un rompimiento y se pueda convertir en una oportunidad para mejorar las cosas, sino que se convierte en algo que es continuo, ¿no? Y en ese sentido, la crisis, al no ser pasajera, ¿no? En lugar de buscar explicar la crisis, ¿no? La crisis se convierte en el paradigma para explicar todo lo demás, ¿no? No podemos invertir más en educación porque hay crisis, no podemos invertir más en sistemas de salud porque hay crisis, no podemos invertir o hacer cualquier cosa porque la crisis se convierte en lo que lo explica todo, ¿no? En lugar de explicar qué es lo que ocasiona la crisis es la que nos dice que no podemos hacer nada para transformar el orden social que ya está en crisis, ¿no? Como está en etapa terminal, mejor no hagamos nada, no va a hacer que las cosas se empeoren. Sin embargo, lo que señala Boaventura dos Santos es que esta crisis tiene un doble propósito, ¿no? Esta crisis podemos pensar que tiene el propósito de legitimar la concentración de la riqueza. Ese sería como uno de los primeros propósitos que tiene, es decir, la crisis como vinculada al capitalismo financiero es una forma en que pues corporativos, grupos de personas pues tienen cada vez más riqueza, ¿no? Y por otro lado, al poner como que este sistema no puede pensarse de otra manera, lo que están haciendo es pues decir que no se pueden buscar otras soluciones que den respuesta a la catástrofe ecológica que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué es lo que dice Boaventura dos Santos? Que la pandemia hace mayores los problemas que ya había, ¿no? Es decir, la pandemia sí es un acontecimiento, ¿no? Sí es un acontecimiento COVID, pero es un acontecimiento que nos va a mostrar muchísimas cuestiones pendientes que teníamos, ¿no? Veo aquí en el chat muchísimas cosas, pero creo que no son para mí, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias a todos por la escucha. Voy a seguir. ¿Qué más nos dice en este capítulo Boaventura dos Santos? La elasticidad, perdón, ahí con la errata, la elasticidad de lo social. La pandemia nos ha demostrado una capacidad de adaptación, nos ha mostrado cruelmente una capacidad de adaptación total, ¿no? Este encierro, retraernos de toda la cotidianidad de nuestras actividades que realizábamos. Recuerdo creo que es de Cristina Rivera Garza, un artículo que publicó en la revista de la universidad en donde dice que pues al salir de nuestras casas pensamos en el siguiente paso que vamos a dar, ¿no? Y justo lo social se transformó, la pandemia nos hizo pues ahora sí que cambiar prácticas hasta no solo de lavado de manos, sino de cómo saludamos, ¿no? Y sobre todo, lo ha hecho no en una emergencia de 2 semanas, como quizás algunos de ustedes puedan recordar lo que pasó con el virus de la influenza, ¿no? Influenza, perdón, si recuerdo bien, de la influenza, sino ahora de una manera muy continua, ¿no? O sea, el virus nos muestra que sí podemos transformar
las formas en que vivimos y construimos nuestra realidad social. ¿Qué más nos ha mostrado el virus? Pues una fragilidad humana impresionante, ¿no? En la pandemia, justo Boaventura dos Santos rescata que es algo que pues afecta a todos, ¿no? Es algo que afecta a todo el pueblo, ¿no? Por el significado de la palabra. Y en ese sentido, pues hay una idea de que pues es algo que estamos experimentando todos como humanidad, ¿no? Nos recuerda que pues aquello que parecía impensable que se detuviera, pues se detuvo, ¿no? La construcción, las inversiones, el turismo, ¿no? Bueno, hay cualquier cantidad de cosas que se detuvieron por esta fragilidad humana, ¿no? Nos señala también que los fines no justifican los medios. Aquí se está refiriendo a cómo en algunos países, pues a pesar de que la mejor forma o una de las mejores formas para contener el avance del virus fuera el encierro, pues había muchas poblaciones que se resistían, ¿no? A que se hiciera de manera como totalitaria o de manera arbitraria, ¿no? Sino más bien el reto es cómo tomar, y en contraparte también había algunas poblaciones que lo que querían era pues justo medidas un poco más drásticas, ¿no? Que permitieran pues contener el virus, ¿no? Entonces aquí hay un reto de cómo encontrar soluciones frente a estas emergencias que sean democráticas, ¿no? Por eso es como un reto para la educación cívica, cómo desde la democracia se pueden encontrar estos contrapesos para responder a situaciones tan radicales, ¿no? También algo que nos muestra el virus es que, y que nos comenta Boaventura dos Santos, es que esta pandemia, esta pandemia de COVID-19 se enmarca en un contexto de guerra entre Estados Unidos y China, ¿no? A él le llama mucho la atención de por qué se quería asignar que el virus tuviera un origen chino, y lo que Boaventura de Santos va a ver es que hay una disputa económica entre dos grandes potencias, ¿no? Como son China y Estados Unidos, ¿no? Esto es como muy interesante si lo pensamos también en los términos geopolíticos de las vacunas, ¿no? Un poco dejando momentáneamente a Boaventura dos Santos, ¿no? Como no se trata solamente de producir una vacuna, sino también hay pues luchas comerciales, luchas de farmacéuticas y sobre todo cómo son válidas, ¿no? Ciertas vacunas de manera decisiva, ciertas vacunas en un territorio y no en otro. Y también lo que señala en esta desvanecimiento de todo lo que se pensaba que no podía cambiar, señala que es como muy importante hacer una sociología de la ausencia. ¿A qué se refiere esta sociología de la ausencia? Básicamente en preguntarnos, pues, cómo la pandemia no está afectando a todos por igual, ¿no? Sino afecta también a muchas otras vidas que no necesariamente están como en el foco de atención. Okay. Bueno, ok, me voy a ir un poquito más rápido, ¿no? ¿Qué es lo que es muy visible a partir del virus? Pues, por una parte, que hay tres modos de dominación que han estado como operando desde hace mucho tiempo y que hacen que esta crisis sea algo continuo, ¿no? Boaventura de Santos señala que es el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, ¿no? Y aquí es muy interesante pensar, ¿no? Algo que Boaventura de Santos pone más o menos así, que tienen estas cualidades, ¿no? De ser invisibles y omnipresentes, ¿no? Porque son considerados como un sentido común inculcados a los seres humanos por la educación y el adoctrinamiento permanente, ¿no? O sea, todos los seres, en pocas palabras va a llegar a decir, se nos dice que todos los seres humanos son iguales, ¿no? Pero al mismo tiempo sabemos que hay unos seres humanos que valen más que otros, no en términos teóricos o en términos que sea como un ideal, sino por las posibilidades económicas y de decisión que tienen, ¿no? Del capitalismo, el colonialismo y el patriarcado nos va a decir que siguen operando, por ejemplo, el capitalismo después de la Revolución Rusa, pensaríamos, después de la Revolución rusa pensaríamos que pues ya se convierte como en el único sistema, pero pues toda esta transformación de una China capitalista rompe como el paradigma, ¿no? El colonialismo, pues a pesar de que ya hay como
pues muchas independencias, ¿no? Sigue estando latente a partir del neocolonialismo, a partir del racismo, el patriarcado, que podríamos pensar que ha habido muchas luchas feministas que han logrado ciertas conquistas, ciertas reconocimiento y cierta justicia entre hombres y mujeres, pues sigue estando operando a partir del incremento de la violencia y a partir de los feminicidios, o como diría Rita Laura Segato, los femigenocidios, ¿no? Algo que también señala como interesante, ¿no? de esta dominación del capitalismo, el colonialismo, el patriarcado, es que separados no dominan, pero juntos se hacen todopoderosos, ¿no? Y bueno, lo que vemos de ellos son las consecuencias que más o menos podemos experimentar o conocer, pues desde que una persona pierde un empleo, desde que no tiene un empleo bien pagado, desde, pues, digamos, todas las discriminaciones que están teniendo, pero un poco más a fondo lo que nos permite ver este COVID-19 es la gran concentración de la riqueza y la destrucción de la vida, ¿no? Es impresionante cómo en medio de esta pandemia, un poco recordando a Hannah Arendt, ¿no? Cuando veía este lanzamiento del hombre a la luna, se pregunta que, pues, wow, eso es como un gran hallazgo, un gran logro para la humanidad, pero en realidad no, hay muchas cosas pendientes, ¿no? Que quedan. Pues un poco también es sintomático, ¿no? Que en medio de esta pandemia de COVID-19, pues ya haya personas que vayan al espacio como un viaje turístico, ¿no? No sé, siempre muy contrastante. Creo que voy muy rápido, perdón de que los esté ahora sí que lanzando tantas pelotas y tantas ideas, pero bueno, un poco corriendo con el tiempo. Lo segundo que se hace visible es que hay una separación muchas veces entre los pensadores, entre los teóricos y la forma que pueden responder ante lo que está pasando, ¿no? Voy a sintetizar un poco lo que nos diría Boaventura de Santos, es que los intelectuales tienen que pasar de la vanguardia a la retaguardia, es decir, acercarse mucho más a las personas de a pie. Bueno, Boaventura de Santos va a hablar de lo que es el sur, ¿no? El sur no como un lugar geográfico, sino un lugar temporal, político, económico, social, todo aquello que queda fuera, ¿no? Que podríamos ahora vincular con lo que nos decía Bárcena y Melich, lo cual teníamos que escuchar, dar respuesta, preguntarnos por quién sufre, ¿no? Y en ese sentido la pandemia no afecta a todos por igual, ¿no? Afecta a mujeres, afecta mucho más a las mujeres, ¿no? Porque son las cuidadoras, voluntaria o necesariamente, ¿no? Los trabajadores precarizados, los vendedores ambulantes, ¿no? Las personas sin hogar, ¿no? En medio de esta pandemia, el quédate en casa, pues Boaventura de Santos señala un dato que a mí me impactó, que hay 1.600 millones de personas que no tienen un hogar. Los campos de refugiados, 70 millones de personas que están en campos de refugiados, los discapacitados que sufren no solamente, no solamente las consecuencias del capitalismo, ¿no? De estas tres grandes formas de dominación, sino también del capacitismo, ¿no? El no proveerles los medios que necesitan como para poderse desarrollar. La pandemia pega muchísimo más fuerte a ancianos, a los presos, a la salud mental, ¿no? De todos. Y pues yo agregaría que a la infancia en general. Creo que, Heidi, vamos un poco ya cortos de tiempo, ¿verdad? O vamos todavía. ¿Cuánto tiempo nos queda? Tengo un poquito de duda. Nos quedan 15 minutos. Nos quedan 15 minutos. Bueno, Sí. ok, entonces quizás... ¿Quieres acelerar tu conclusión para dar Sí, espacio de intercambio? Sí. sí, muchísimas. Bueno, pues de todas formas por ahí va a estar la presentación. Siempre uno calcula mucho más de lo que va a poder abarcar. Entonces, me voy a ir a dos diapositivas. La primera es que el futuro puede comenzar hoy. Boaventura de Santos no es pesimista, es como muy realista en el sentido de que hay alternativas de formas de vida, ¿no? Hay otras posibilidades de organizarnos socialmente, aunque también hay que tener conciencia de que habrá nuevas pandemias que son mucho más letales, ¿no? A corto plazo, señala algo que a mí me parece muy interesante, un poco triste también, es que habrá una obsesión por lo perdido. Habrá una obsesión por querer regresar, no ver lo que antes ya estaba muy débil.
en el periodo posterior a la pandemia no todos podrán regresar a la normalidad y no será un periodo favorable para pensar alternativas, ¿no? Aquí, un poco vinculándolo con Bárcena y Melich, quizás no, el gran reto es cómo no olvidar, ¿no? A todas las personas que han sufrido en esta pedagogía que buscamos de que sea crítica, ¿no? Y que al mismo tiempo, pues, nos permita, pues, no caer en los totalitarismos, ¿no? Señala, ¿no? También que habrá otros políticos, otras pandemias, pero una necesidad de articular de los procesos políticos civilizatorios que ya no les va a tocar, ¿no? Y lanza esta pregunta de, ¿será posible pensar en una sociedad en la que la humanidad asuma una posición más humilde en el planeta que habita? Y él da dos ideas básicas. Por una parte, hay que aprender que hay más vida en el planeta que la humana, y las demás formas de vida son necesarias para la vida humana y su continuidad. Y segundo, señala que hay que dar un giro epistemológico que respalde un cambio cultural e ideológico para encontrar soluciones políticas, económicas y sociales. Bueno, esta es la última diapositiva, se los prometo. Él señala que hay que crear un nuevo sentido común que nos haga ver que hemos vivido en una cuarentena de 40 años. Estamos en una cuarentena dentro de una cuarentena mayor, ¿no? Y en ese sentido, para concluir, pues yo creo que la pedagogía tiene muchísimo, muchísimo que pensar en términos de cómo reorganizar esta confianza que se ha perdido, cómo poder encontrar formas que no solamente veamos en la tecnología como una solución para los problemas de comunicación, sino poder rescatar esos espacios en que nos planteemos un conocimiento de nosotros mismos, un conocimiento de cómo y por qué es importante cuidar a los otros y poder realizarlo. Y bueno, pues me despido con esta diapositiva y estoy aquí por si hay alguna posibilidad de diálogo y pues me disculpo por no poder haber completado todo lo que tenía pensado. Muchas gracias, Javier. Pues damos un espacio para preguntas, comentarios. No sé, Caro, si hay alguna desde Facebook, pero aquí, bueno, tenemos bastante público, alguien que ya sea que decida tomar la palabra o que haga su pregunta directamente en el chat. Estamos abiertos a escucharlos. ¿Sí? A ver, ¿quién se anima? O pueden levantar la mano también. Ay, caray. Todo serio por acá, maestra. Gracias. Bueno, pues en lo que se animan, yo sí tengo algunas preguntas, sobre todo esto último que tú planteas. Bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Que se me aparecían en la mente. Hay por lo menos dos cosas que quisiera plantear. Una, respecto a esto que señalabas de la banalidad del mal, que bueno, pues es en Hannah Arendt, por supuesto, y tú comentaste algo que finalmente no se desarrolló, que actualmente estamos viviendo situaciones que podrían ser análogas o similares a los sistemas totalitarios, y bueno, pues es una idea que no se terminó de desarrollar, pero que sería muy interesante. Sobre todo, precisamente a partir de esto, de la banalidad del mal, yo voy a utilizar otro término que es de Simona Forti, que es la normalización del mal o los demonios mediocres, ¿no? Que es la idea del mal que hace gente no demoníaca, ¿verdad? Como tú dices, ¿no? Y que está muy cercana a la omisión. Entonces, esto de la invisibilización de ciertas personas que sufren, de la mayoría de la gente que sufre en la pandemia, podría estar en esa misma línea ¿cómo se llama? De banalidad, como lo escribía, o de normalización del mal. Serían como dos apuntes. Y si quieres te leo la pregunta que acaban de plantear aquí también y las resuelves simultáneamente. Andrea Corral comenta, ¿considera que la humanidad tomó conciencia de su fragilidad durante la pandemia? Es una buena pregunta. A ver, bueno, pues la pregunta de Diana, yo creo que sí, pero de manera diferenciada, ¿no? En ese sentido, híjole, es que yo creo que el gran reto es hacer experiencia del acontecimiento COVID, ¿no? O sea, y esa experiencia yo creo que no va a ser única, ¿no? Sino va a ser múltiple. En ese sentido, yo sí creo que se nos hizo visible la vulnerabilidad, ¿no? Aquí la Membe señalaba un poco que todas las personas
con el virus, pues descubrieron que podían tener potencialmente, se convertían en un arma, ¿no? Que podía matar al otro, ¿no? Por estar presente, ¿no? O sea, ni siquiera es voluntario, ¿no? Es algo pues, que ocurría por la posibilidad de ser portadores del virus. Yo sí creo que nos muestra esta vulnerabilidad. Sin embargo, creo que también, pues, desde el miedo y desde el no hacer experiencia, está esta como impulso de querer regresar muy rápido a la nueva normalidad. Entonces, yo creo que estamos en esta ambivalencia y el reto, si me permiten decirlo, es para la educación, es no permitir que se cierre este espacio de reflexión acerca de la vulnerabilidad, ¿no? Yo creo que pues es algo que hay que mantener como un fondo de reflexión continuo, ¿no? Y respecto a la pregunta de Heidi, pues yo creo que sí, pues sigue habiendo muchos movimientos totalitarios, ¿no? Muchos movimientos, pues, algo que dice Boaventura de Santos es que la extrema derecha frente a la pandemia se mostró como insuficiente, se mostró que no pudo articular como respuestas. Sin embargo, pues sigue habiendo como estos movimientos totalitarios muy vinculados con lo que señala Boaventura de Santos, que es el capitalismo, ¿no? Pues todavía encontrar una lógica de organizarnos que no sea, que no le dé todo al mercado, ¿no? Sino rescatar un poco la comunidad, rescatar un poco el papel del gobierno, ¿no? Para tener ciertas responsabilidades, por ejemplo, en el ámbito de educación, de decir, pues la educación es un derecho para todos y tendría que ver cómo nos da las herramientas, ¿no? Para poderla llevar a cabo desde internet o hasta rediseño de los espacios educativos, ¿no? Bueno, no sé si contesté a la pregunta. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Por O sea, supuesto. a mí sí me preocupa realmente mucho este regreso tan rápido a la nueva normalidad, ¿no? Y sobre todo que esta nueva normalidad nos haga olvidarnos de todas las personas que han sufrido, ¿no? De todas las personas que han sufrido y sobre todo de esta idea de Boaventura de Santos de que hay otros problemas como mucho más grandes, ¿no? O sea, hay un dato que por ahí no les pude decir que señala que por la crisis ambiental mueren 7 millones de personas al año, ¿no? Y 7 millones, pues, perdón que sea como tan, parezca que sea insensible, pero es un número que cotidianamente mueren, ¿no? Y es mucho más grande de la totalidad de las personas que han fallecido muy tristemente por el COVID. Entonces, como que el COVID-19 se convierte en un problema que es muy grave, que potencialmente puede tener muchísimas consecuencias, pero desde la perspectiva de Boaventura de los Santos, como justo el norte, como va a llegar a decir, se sintió afectado, ¿no? Mostró la vulnerabilidad, pero hay muchas otras vulnerabilidades que están silenciosamente acalladas, o silenciosamente sufriendo, ¿no? Mejor dicho. Sí, pienso, por ejemplo, perdón, en estas actitudes totalitarias, esta como cultura de la delación que se dio en tiempos de COVID, o sea, bueno, cuando estábamos realmente todos encerrados, ¿no? Que era realmente estar viendo lo que hacía el vecino, si traía cubrebocas, si salía, si hacía fiestas, ¿no? Y había una demanda de la delación. Yo te pasabas en Facebook viendo gente que se quejaba por sus vecinos, ¿no? Pero me llamaba la atención que, por ejemplo, en Colombia, el Estado directamente solicitó a la población que delatara a quienes estaban infringiendo el estado de excepción. Entonces, esa se me hacía como fuerte, ¿no? Porque ante esta no pedagogía de la hospitalidad, no pedagogía de la, ¿no? Creo que eso es muy, muy interesante, ¿no? No sé tú qué piensas. Sí, y bueno, me llama la atención también recientemente con relación al aborto, ¿no? Heidi, no sé si te acuerdas que creo que en algún estado de Estados Unidos era como una responsabilidad, ¿no? Denunciar a alguien que cometiera un aborto, ¿no? Creo que no duró mucho la propuesta, pero está latente, ¿no? Esta idea, ¿no? Pues sí, de movimientos totalitarios, ¿no? O del dominio de una sola percepción, ¿no? Yo creo que podríamos también pensarlo de manera más cotidiana, ¿no? Como la realidad es solo una, ¿no? Y la realidad se tiene que construir solo con los valores de una persona o de un grupo, o la realidad no admite disidencia, ¿no? Creo que hay mucho de eso. En esa parte de los intelectuales, perdón que fui muy rápido, pero decía que si los intelectuales o los académicos o los pensadores, las pensadoras, no lograban comunicar con los problemas reales de las personas, sino estaban como en la teoría, se corría el riesgo de que otras personas
bien intencionadas o mal intencionadas se acercaran, ¿no?, a las personas que sufren. Y pues ahí él habla un poco de algunos movimientos evangélicos también, ¿no?, que pues pueden captar, ¿no?, pues de una manera quizás un poco, ¿no?, distorsionada de la tradición religiosa tal cual, ¿no?, para, pues, no sé, incluso mezclar fines capitalistas con la salvación, ¿no?, por así decirlo. Sí, muy bien, de acuerdo. Pues no sé, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien? Brenda levantó la mano. Adelante, Brenda. Sí, gracias. Muchas gracias, Javier. Me parece muy interesante tu trabajo y sobre todo me encanta bueno, las lecturas que realizas de autores que voy a empezar a revisar. Y Sí. o sea, como maestra, a mí me llamó mucho la atención la propuesta de esta pedagogía poética en donde pudiéramos o sea, pensar en educar para crear, ¿no? No nada más para dar esta información, pero también para despertar el potencial creativo, o sea, no nada más quienes educamos como docentes, o sea, tenemos la posibilidad de crear, sino de recrearnos también nosotros junto con los estudiantes y despertar en ellos esa posibilidad de estar creando, ¿no? De ofrecer algo que nos permita transformar el entorno. Y bueno, también eso, en ese mismo sentido me llamaba la atención cómo mencionaste ahorita así que te parecía como extraño que se quieran abrir tan pronto las escuelas y regresar así como con cierta, a mí me parece también premura a, a los espacios públicos de la educación, porque también creo que, o sea, mencionabas, es una necesidad social, ¿no? Asistir a las escuelas, pero también creo que es una de las cosas que nos dejó ver la pandemia es que regresar a las casas resultó ser un poco pues problemático para muchas personas que ya no sabíamos estar con nosotros mismos, o sea, con la soledad, con la posibilidad del reencuentro de uno, porque todo estaba hacia afuera, todo estaba hacia la escuela, que es el espacio público, y solo ahí encontrábamos un sentido. Eso me parece muy alarmante y también como ahora parece ser, bueno, ya no todos hemos regresado a las escuelas, pero también hay una especie de ansiedad por buscar con qué más me sigo formando ahora con tantos programas que hay por internet. Hay una especie de sobreexplotación de que a mí en lo personal me hace dejar ver que en realidad no hemos querido aprender a estar solos o hemos querido aprender a reflexionar o a vernos ante nuestra soledad, porque buscamos con qué llenar huecos, con qué llenar cabezas, en lugar de encontrar esos espacios que nos permitirían recrear lo que ya tenemos de hecho. Sí, no es necesario buscar más, porque de hecho ahorita tenemos algo que pudiéramos aportar en efecto, pero desde podríamos el fortalecimiento de lo que somos cada uno como individuo. Sí, pues, ay, Brenda, pues de verdad te recomiendo muchísimo el libro el último libro que no pude comentar, el de COVID-19, Distopía Educativa. Es de acceso abierto, lo puedes googlear así tal cual y te puede aparecer, o si no, yo vía Heidi les puedo mandar los vínculos. Y es muy interesante porque hay distintas voces. Yo quisiera comentar, como que nos hace preguntarnos, por ejemplo, si la educación es una actividad esencial, pero ¿qué necesita para que se pueda cumplir, no? No solamente decir es esencial y se tiene que seguir haciendo de la misma manera, sino, pues, ¿qué es lo que es necesario para que cumpla su función esencial, no? No solamente que, pues, declararla y ya. Yo en ese sentido sí estoy a favor del regreso a las escuelas, ¿no? Porque, pues, sí es importante la socialización, pero, híjole, sí es un tema que también hay que ser muy respetuosos de la condición de cada quien, de cada escuela, de cada comunidad, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que estamos y vamos a experimentar muchísimo con estas, regresos a clases, ¿no? Un regreso a clases que pues es parcial, que va haciendo poco a poco, pero sobre todo, pues yo pienso que podemos, como tú decías, buscar que en esta docencia
no solo sea regresar a los mismos contenidos, regresar como si no hubiera pasado nada, e ir un poco más allá de las emociones, ¿no? Estas emociones que son importantes, cómo te sentiste y todo, sino qué podemos aprender, ¿no? Para poder hacer las cosas un poco diferentes, ¿no? Que incluso si hubiese sido una alternativa no cerrar las escuelas, ¿cómo hubiera sido posible que no las cerráramos del todo, ¿no? Yo creo que a mí algo que un aprendizaje, al menos personal, es que es necesario muchísimo más seguimiento y contacto con los alumnos, ya sea de manera virtual o sea de manera presencial. Buscar que la educación, encontrar la forma que no sea tan masiva, ¿no? Encontrar la forma que no sea solamente subir a plataformas tecnológicas mensajes para que le llegue a un estudiante anónimo, ¿no? Sino justo ver cómo se puede establecer contacto, un poco más de contacto y crear un espacio de reflexión conjunto, ¿no? En uno de los textos de este libro decía que, pues, con los avances de la tecnología podría pensarse que los docentes o se convierten en coaches, ¿no? En coaches para algunos alumnos o casi en reproductores de contenidos, o bien, o youtubers, ¿no? Casi no youtubers o, no sé, presentadores de radio. Pero también había algo que había muy importante, ¿no? Esa alternativa, pues digamos que no es como la más deseable, sino frente al avance de la tecnología, había que recordar que el docente cumple un papel como de inspirador, de mostrar con el ejemplo, de plantear preguntas de por qué es importante no solamente adquirir conocimiento, sino pensar en un sentido crítico, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo coincido mucho contigo, Brenda, y te invito a leer el texto. Seguro lo vas a disfrutar. Y si no lo encuentras, pues por favor, mi correo para quien quiera es javier.camargo@ts.mx. Muchas gracias, Javier. Muy bien, pues llegamos al final del tiempo. Lamentablemente pasó volando, ¿verdad? Pero Javier, próximamente te volveremos a invitar con mucho gusto a que continuemos esta charla interesante. Le agradezco a nombre de la Universidad, de la Facultad de Filosofía y Letras, tu conferencia, a todos los asistentes y bueno, pues reiteramos, también invitamos a todos a la conferencia que sigue, también por eso se termina el tiempo, porque tenemos un calendario que es del doctor Alonso Estrada Cuscano, de la conferencia Gobierno Digital y Datos, Políticas para la Innovación en Tiempos de Crisis, ¿verdad? A ver, se van complementando ahí los temas, ¿verdad? Y pues nuevamente, Javier, te agradezco infinitamente, un aplauso para ti y pues gracias a todos los que estuvieron aquí acompañándote. Pues, gracias, Ana, le dice que le gustó mucho tu conferencia. Bueno, pues ahí seguramente platicaremos largo. Pues muchísimas gracias a todos, les mando un abrazo con muchísimo cariño. Para mí, yo creo que más allá de los medios virtuales hay una forma de conectar y de sintonizar los corazones y pues muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar. Que estés muy bien. Gracias, Heidi. Gracias. Gracias, Javier. Gracias, Brenda. Cerramos. Listo, estamos fuera del aire. Doctor, nada más para